Buenos días. Buenos días. ¡Qué bendición! Eso, se ven muy bonitos hoy. ¡Qué bendición! Gracias al Señor por ustedes que vinieron a compartir la bendición de su presencia, porque cada uno de ustedes es una bendición delante de Dios. Dios nos bendice con la presencia de cada uno de ustedes y le damos la gloria a Dios por eso. Y mire que hasta la pastora lloró, hizo llorar a Alonso y todos y un poco lloraron, pero es porque ustedes están ahí recibiendo bendición y eso es lo más importante. Y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos bendiga a través de su santísima palabra, que Él nos va a dar como alimento. Este es el primer alimento que tenemos en esta mañana. El segundo va a ser la Santa Cena que celebrará el pastor al finalizar. Padre, en esta mañana glorificamos, exaltamos, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu inmensa bondad, tu inmedible misericordia y la compasión que aún tienes por nuestras vidas y por el mundo entero. Te pedimos, Señor, que en este día te manifiestes con todo el amor que siempre has tenido por nosotros, para tantas personas, bendito Señor, que no te conocen, que no saben que eres el Padre de bondades, el Dios de las misericordias y el Padre de la gracia inefable. Te rogamos que en esta mañana, Señor, le des oportunidad a todos, bendito Señor, los que se encuentran en agonía, en riesgo de partir de esta tierra, que no se vayan sin ti en su corazón. En esta mañana ruego por Freddy, bendito Señor, sabes quién es, que pasa una dificultad en este momento, tengas misericordia de él. Y te ruego tu santísima bendición sobre nuestras vidas en esta mañana, y te rogamos, Dios del cielo, que permanezcas en nuestros corazones, porque te lo rogamos en el nombre santo, glorioso, justo y verdadero de mi Señor Jesucristo. Amén. 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 El mundo está desbordado hacia situaciones complicadas que no entiende, no las sabe vivir y no las sabe enfrentar. Algunos las desconocen por no tener el privilegio que tenemos nosotros de conocer la palabra, de fundamentarnos en ella, de fortalecernos en todos esos contenidos tan valiosos que tiene la palabra de Dios para asumirla diariamente y para direccionar nuestras vidas a través de esa palabra santa. Porque esa palabra no solamente es alimento cotidiano que fortalece, sino aquella palabra que orienta y vuelve al camino correcto al hombre. Porque dice San Juan capítulo 5 verso 39 que si escudriñamos las Escrituras entenderemos que allí está la vida eterna. Por eso debemos escudriñar las Escrituras, y en base a eso en esta mañana quiero compartirles la palabra desde el sufrimiento extremo. ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha pasado en esta tierra por lágrimas y dolor? ¿Quién no ha pasado por tragedias que lo hicieron llorar? ¿Quién no ha pasado por penas que lo mantuvieron triste? ¿Quién no ha pasado por dificultades? Todos las hemos pasado. Y por eso en esta mañana quiero compartirles el sufrimiento extremo de Getsemaní a la gloria. ¿De dónde comenzó todo ese episodio que luego fue desarrollado en la vida de Jesús en los últimos momentos? Les invito entonces a abrir la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Tendremos los primeros textos del 38 al 46. Dice así la palabra: entonces llegó Jesús con ellos, es decir, sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo
a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, esto es a Juan y a Santiago, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró rostro en tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Este texto es refrendado de lo que está pasando allí con Jesús en el capítulo 5 de Hebreos, verso 7. En ese espacio de la palabra dice que Él suplicaba, Él rogaba, Él imploraba, y que fue oído por su temor reverente. Esa es la cita escatológica del libro de Hebreos para identificar que Jesús pasaba por una situación bien complicada. ¿Hasta dónde resistimos nosotros el dolor? ¿Hasta dónde resistimos la tragedia? ¿Hasta dónde todos los acontecimientos que causan dolor vienen a nosotros y nosotros los resistimos? Es posible que tengamos una consolación temporal, que alguien ponga la mano sobre nuestro hombro y nos diga: ten confianza en Dios, de esta vas a salir. Es posible que llegue un buen consejero y te oriente para que las cosas sean de mayor nivel, de menos dolor y de menos angustia. Pero Jesús no tenía ya nadie. Él se apartó con 3 de sus discípulos más cercanos y de mayor confianza. Pero, sin embargo, mientras Jesús estaba rogándole al Padre por 3 veces que si había otra manera de salvar al mundo, que si había otra forma de pasar por este suplicio tan terrible, pero que no se hiciera la voluntad de Jesús sino la del Padre, estaba solo Jesús. ¿Cuántas veces dejamos a Jesús y nosotros nos cargamos con las tragedias, con los problemas, con las dificultades, con el lloro, con el gemir, con el lamento, con el dolor, y no venimos donde Él? Muchas veces nos pasa eso. El dolor extremo de Jesús estaba en un lugar con una identidad, pero bien especial. Getsemaní, prensa de aceite. Eso significa Getsemaní, prensa de aceite. O sea, estás allí como para pasar por un molino. Estás allí como para triturar tus sentimientos.
Estás allí para que veas cómo vas a pasar y a comenzar ese sacrificio y a dónde vas a llegar. Una tristeza extrema tiene Jesús, hasta el punto de decir que es una tristeza de muerte, lo dice la palabra. Un sufrimiento agotador que quita las fuerzas. Hay sufrimientos que a ti te dejan enfermo. Hay sufrimientos que no puedes soportar. Y escucha uno muchas veces: esto no puedo soportarlo yo. Muchas veces se escucha ese lamento al lado de enfermedades que no se les ve respuesta ni favorable ni definitiva. Dice la palabra de Dios ya en el Evangelio según San Lucas, un solo verso vamos a ir, que es el capítulo 22, verso 44. Ustedes saben que Lucas era médico, y la forma como presenta la enfermedad en este momento es grave para Jesús, porque dice en ese capítulo 22, verso 44, que Jesús, estando en medio de la agonía, oraba, y lo hacía más intensamente, y dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caía sobre la tierra. Esto médicamente es llamado hematohidrosis. Hematohidrosis, que es el extremo de una situación interna que está viviendo la persona y que en ocasiones revienta los vasitos más delicados que están debajo de la piel, y comienza a verse el rostro como sudando gotas de sangre. Pero eso solo se da cuando el dolor, la tragedia y todo eso que sentía Jesús en el interior está brotando exteriormente. Pero hay silencio en Getsemaní, de una voz que una vez le escucharon: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. No solamente una vez, varias veces se escuchó esa voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero allí hay silencio. Cuando tú buscas una respuesta y no la encuentras, cuando estás afanosamente buscando una solución y no la hallas, eso a todos se nos ha dado, y nos sentimos acorralados. ¿Dónde va a haber una respuesta o una solución? Y no la encontramos. Menos allí en Jesús, que está completamente solito. Y saqué un texto por allá de Marcos capítulo 14, verso 36 al 41, que también se repite 3 veces esta misma situación, pero saqué un texto que me llamó la atención. Abba Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y nosotros sabemos que todas las cosas son posibles para Dios. Lo dice Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Y mire a Jesús encarando al mismo Dios, a su mismo Padre, diciendo: todo lo puedes hacer. Tú puedes hacer el cambio que quieras, pero yo estoy sometido a tu santa voluntad. La pregunta es: ¿qué tenía la copa? ¿Qué tenía esa copa que estaba poniendo a Jesús en este estado tan extremo? Yo saqué algunas notas para compartírselas. Esa copa tenía la contaminación del pecado de todas las épocas, de todos los tiempos, desde Adán y Eva hasta el día de hoy.
Allí estaba la contaminación de todo el pecado. Pero no solamente eso, estaba la bestialidad humana, que la vemos continuamente, con la violación de los derechos humanos, con la violación de niños, con la tragedia sobre los hogares, contra las manos y puños que se cierran contra las mujeres. Allí estaba toda esa bestialidad humana. Allí estaban los crímenes que hoy se llaman de lesa humanidad. Allí estaban la violación y el maltrato. Allí estaba el holocausto nazi, terrible. Ahí estaban las muertes por lo que llamaron la historia Santa Inquisición. Yo no sé qué de santa le dieron a la persecución religiosa para matar a todo aquel que leía la palabra de Dios, para perseguir a aquel que no fundamentaba la religión del Estado. Y lo llamaron Santa Inquisición. Tantas muertes, millares, millones de muertes, las injusticias del mundo, las masacres de inocentes. Allí estaban en esa copa los millones que mueren de hambre hoy en día. Allí estaban en esa copa la tragedia humana, los asesinatos en los vientres, el dolor por los desaparecidos, las enfermedades y la desesperación, las heridas producidas por el odio, por las venganzas, por el rencor, los millones de suicidas que llenan de dolor las familias. Allí estaba también en esa copa la traición de Judas, el amigo, el cercano, el hombre de confianza de Jesús, traicionándolo. Y no solamente estaba la traición de Judas, sino la negación de Pedro, el amigo, el de más alto nivel entre los apóstoles, el que estaba más cercano de Jesús, el que le dice: yo por ti doy la vida, el que juraba defenderlo en los momentos más complicados que iba a pasar Jesús, lo estaba negando. Allí estaba el rechazo de la familia. ¿Cuántos nos hemos sentido rechazados por la familia? Muchas veces. Y hoy la familia rechaza a aquel que tiene una visión correcta, un caminar seguro, una fe arraigada en el corazón. Hoy es perseguido por su propia familia, porque dice la palabra de Dios que los enemigos tuyos serán primero los de tu propia casa. Y Jesús tuvo las espaldas de sus familias y de la nación entera. La burla y el desprecio que estaban preparando en contra de Jesús también estaba en esa copa. Pero hay algo que me causó a mi dolor. Fue una corona que le pusieron a mi Redentor. Una corona de espinas. Esa corona estaba hecha con los pecados de todo el mundo. Diría usted, las espinas no caben en esa corona, pero ahí estaba representado el dolor que estábamos produciendo en el cuerpo de Jesús, en su cabecita santa. Una corona hecha con espinas y cardos que produjo la tierra cuando el hombre cayó en pecado. Muy claro lo dice Génesis capítulo 3. La tierra produjo cardos y espinas cuando el hombre cayó en pecado. Y todo pecado que hemos cometido fue una espina clavada en la cabeza de Jesús, y que hizo parte de esa corona, una corona de espinas. Ahí estaba viendo Jesús en esa copa el látigo, la mofa, el desprecio, la forma como lo trataron. Él mismo dijo: como un criminal vienen ustedes con palos. Cuando me sentaba con ustedes a sanar enfermedades,
a darle el pan a los que estaban hambrientos, a ayudarle a los que estaban desfavorecidos. Y ahora, mire lo que le pasa a Jesús. Pero eso no es completo el episodio que encuentra Jesús en esa copa. Hay algo más cruel todavía. Dicen ustedes, ¿cómo hizo Jesús para aguantar, para resistir todo aquello? Solo míralo usted por el inmenso amor que nos tiene. El inmenso amor por cada uno de ustedes, para que comenzaran a caminar rectamente, para que comenzaran a obedecer la palabra, para que examináramos nuestra vida y enderezáramos nuestros pasos. Ahí estaba todo el amor de Dios por cada uno de nosotros. Pero aquí viene lo peor: el abandono del Padre. Jesús lo sabía. En esa copa iba a estar el abandono de su papá, que lo más lindo iba a ser abandonado por su propio Padre. Y el que me diga que eso no es cruel, no lo ha vivido. Duele más cuando sabes que va a doler. Cuando te dicen que va a doler, duele más. Y son más de 300 profecías que decían que Jesús iba a pasar por ese dolor. Desde Génesis 3:15, donde le fue dada la profecía escatológica del sufrimiento a Jesús. Tú le dirás en el calcañar, y tú le dirás en la cabeza. O sea, le quitarás tú la autoridad, pero tú sufrirás por eso, desde Génesis 3. Pero allí también estaban las profecías del dolor. La profecía del capítulo 52 de Isaías, donde decía que él iba a pasar por tan grande dolor que iba a ser desfigurado a golpes. Desfigurado, capítulo 52 de Isaías. Pero también viene el siguiente capítulo 53 para decir que él terminaría siendo un varón de dolor, quebrantado hasta lo máximo. Yo les pregunto, ¿vale la pena seguir a Jesús? Vale la pena. Pero mire que aparece un ángel, dice, aparece un ángel en esos momentos de angustia de Jesús. Pero me llamó la atención que el ángel apareció no para librarlo, no para protegerlo, no para hacerle guardia, no, apareció el ángel para fortalecerlo. ¿Sabe qué le estaba diciendo el ángel? Es que lo que viene es peor. Lo que sigue al paso de lo que vas tú a sufrir es peor aún. Por eso vengo a darte fuerzas. ¿Cuándo le pedimos a Dios que nos dé fuerzas para enfrentar los problemas? No le decimos simplemente que los quite, a ver si de alguna manera mejoran las cosas. Pero no, lo que escucha usted hoy en día es: y se pondrá peor. ¿O han escuchado algo diferente? No. Y se pondrá peor. ¿Qué tal que usted esté pasando por una aflicción tan cruel, por una situación tan difícil, y usted llegue al hospital y diga: no, tranquilo, lo que viene es más maluco? Yo creo que no lo vuelven a recibir de visitante. Jesús enfrenta la horrenda crucifixión. No era fácil, era un invento para despedazar a los homicidas. Por eso los que llevaban a la cruz eran casi despojos humanos, ensangrentados, completamente dañados por el látigo y por los golpes. O sea, allá no llegaba nadie sanito y con fuerzas que venga que lo vamos a atravesar con clavos de 6 pulgadas. No, allá llegaban despojos humanos, como los despojos de Jesús, para ser atravesado y martirizado en una cruz.
Jesús fue condenado por la religión. Y a mí me llamó la atención de esto, porque hoy en día escuchas: yo no cambio de religión. Yo le recomendaría a ustedes que le diga a esas personas que no vayan a cambiar de religión, que cambien de vida, que le entreguen la vida a Jesucristo, porque esta no es una religión. La religión, los religiosos de ese tiempo fueron los que condenaron a Jesús. Está en el capítulo 14, 53 al 35 del Evangelio según San Marcos. Pueden mirarlo ahí. ¿Quiénes fueron los que insistieron para que las determinaciones que se tomaran era ajustar las cuentas y sacar del camino a Jesús? Dice muy claro: los sacerdotes. La religión de entonces fue la que estuvo pendiente y haciéndole seguimiento para que Jesús fuera condenado. ¿Quiénes lo crucificaron? La religión. La religión que hoy lo tiene en un altar para bajarlo a las 3 de la tarde y meterlo en un cajón para sacarlo el domingo. Esa es la burla más grande que ha hecho el mundo sobre el sacrificio de Jesús, y se siguen burlando de él. Pero todo ese odio, toda esa tragedia, Jesús la superó por el inmenso amor que venía a mostrar del Padre. Jesús derrotó el odio cuando dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Allá hay 8 palabras. 8 palabras hay en esa primera exclamación de la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Enséñanos, Jesús, cómo sacar la culpa del corazón del otro, porque esa es la verdadera experiencia espiritual. Sacar de lo profundo del corazón todo el daño que le ha hecho ese otro o esos otros a tu vida. Ese es el verdadero, el genuino perdón. Sacar desde el interior todo aquel mal, todo aquel daño, todo ese odio, toda esa rencilla, sacarla de allí. Ese es el verdadero perdón. ¿Y cómo que no saben lo que hacen? Si sabían. Ellos sabían que lo habían condenado por llamarse el Hijo de Dios. Ellos sabían dónde iban a ser aquel Mesías Rey. Ellos sabían por las Escrituras que será el profeta de Dios. Ellos sabían que aunque hubiese nacido de un carpintero, ese era el Hijo de Dios, porque dice Nicodemos: nadie podría hacer lo que tú haces, y nosotros sabemos que tú has venido de Dios. Maestro grande en Israel, Nicodemos. Entonces ellos sí sabían quién era el que estaba en esa cruz, pero querían desconocerlo. Porque cuando la gente desconoce a Jesús, se enreda en sus dificultades y comienza a alimentarse de lo que tiene en él. Es que tienes que aprender a confiar en ti. No, a desconfiar de ti es la palabra correcta. A desconfiar de nosotros mismos, porque los contenidos que el mundo nos da, toda la influencia del mal está en nuestra carne. El apóstol Pablo lo dijo: el pecado que mora en mí. Todo eso Jesús lo sabía. Pero ¿por qué lo admitió en la cruz? Porque el perdón es quitar la culpa del otro. Así de sencillo. Yo te quito la culpa y yo ya no te culpo. Es decir, ya no te cargo en las cárceles interiores de mi corazón. Yo quiero estar allí libre. Ya no va a haber celdas donde tenga que guardar a los que me odian. Y ahí voy a sacarlo. Eso es lo que está enseñando Jesús. Jesús es contado con los pecadores. ¿Cómo les parece? Amigo de pecadores, come con los pecadores, cena con los pecadores, anda para arriba y para abajo con los pecadores, toca a los leprosos. Este está más contaminado que algunas iglesias no lo recibirían.
Muchas iglesias del mundo no recibirían a Jesús porque anda contaminado con los pecadores. Tremendo. Y no solo eso, que anda y camina con los pecadores, sino que lo crucifican con dos de ellos, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Y el uno comienza a exigir: pídele a Dios, sácanos de aquí, libéranos de esta cruz y creeremos en ti. Uno de ellos exigiendo ser salvo. Qué pena con los que piensan así, porque la salvación no es un derecho. Más bien tienes derecho a quedarte callado, porque todo lo que digas, todo lo que hagas, todo lo que tienes será usado en tu contra. Aquí tenemos un abogado que me puede refrendar. Todo lo que diga será usado es el único derecho que tiene el hombre, a recibir la condenación, a recibir el castigo que Jesús está recibiendo ahí en la cruz del Calvario. Ahí debía estar yo crucificado por mis pecados. Ahí debían estar todos los hombres del mundo crucificados pagando las culpas. Sin embargo, hay uno solo que recoge toda la artimaña, todo el mal y el odio del hombre para hacerse crucificar ahí en la cruz del Calvario. Pero otro le dice: es que no tienes temor de Dios. Es que ni siquiera te avergüenza estar en el lugar donde estás. A la verdad nada ha hecho, pero nosotros estamos pasando lo que cultivaron, lo que sembraron, lo que produjeron nuestros malos actos. Ese otro estaba reconociendo que sí tenía todo el deseo de ser salvo, pero que no sabía cómo hacerlo, y por eso se refiere a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y cosa extraordinaria pasó allí. Jesús no volvió a decirle: pero es que no te has bautizado, es que no has hecho discipulado, es que no has hecho vigilias, es que no has hecho ningún ayuno. ¿Cómo te voy a llevar? No, es imposible. Voy a dañar todo lo que la iglesia ha creado, ha profetizado y ha enseñado. No, porque para Jesús no hay esas deficiencias ni esas limitaciones. Él salva solamente con que tú confieses que lo necesitas en tu vida. Solamente confiesa lo que lo necesitas y Él no te va a poner dificultades. Ay, es que tú como que has leído la Biblia muy poquito, yo no te puedo llevar allá al paraíso. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué les parece? ¿Y saben por qué? Porque si la salvación no es un derecho, entonces ¿qué es? Es un regalo. Y asómbrense. ¿Sabe un regalo para quién? Para los malos. La salvación es un regalo para los malos. No es un premio para los justos. Debemos de tener bien claro eso. Jesús ama a la familia. Ama mucho la familia Jesús. Y siempre procuró que honraran a esa mamá que estaba al lado, diciéndole: mujer, no ha llegado mi hora, y va a llegar mi hora, no te preocupes. Y reconoció a los que estaban alrededor de él como hermanos, como padres, como madres. Dijo: ellos son mi familia. La familia para Jesús tiene un altísimo valor. Hombres y mujeres aquí presentes, denle la mayor calificación, lo más alta que puedan, a la familia, porque la familia, hijos, una herencia de Jehová, nietos, una corona de los abuelos. Ya Fernando tiene una corona y ya mis pastores tienen 2 coronas. Gloria a Dios. Son corona. Y esa familia tiene tan altísimo valor para Jesús que él mira y ve a su madre y le dice: mujer, y a tu hijo, y ahí a tu madre. Mire, tanto valor que estés ahí, tanto valor que en el momento que te busquen te encuentren, tanto valor para que en tu mano tengas con qué bendecir,
tanto valor para que en tu corazón se acondicione los altares donde tus hijos deben estar. Me llamaba Andrés esta semana de España. Papi, yo te quiero mucho. Le dije, yo también, porque mis hijos los tengo pegados en mis rodillas y pegados en mi corazón, como los sellos que Dios me dijo: este es Andrés, este es Gustavo, este es David y esta es tu princesa Marisol. Dios nos ha dado hijos para amarlos, para quererlos, para apoyarlos. Nunca llames a un hijo jamás la oveja negra. Nunca jamás lo llames, que eso es un adefesio grande hoy en la familia, con la cual muchas familias del mundo le regalan un hijo a Satanás, porque es la oveja negra. En el hogar no hay ovejas negras, todos son regalos de Dios. Jesús ama a la familia y busca la unidad de ella. En el Edén la familia quedó dividida, desastrosamente dividida. Un hermano mata a otro hermano y dejó una familia sin hijos. ¿Cómo les parece? Eso sucedió en el Edén. Pero luego en Babel, ustedes recuerdan lo de la torre, todos quedaron confundidos. Nadie se entendía con el otro. Hoy la familia está incomunicada. Tan incomunicada, uno se pregunta en estos momentos donde la tecnología de punta va hasta los extremos de la tierra. Hoy está incomunicada la familia. Tengamos mucho cuidado con esos aparatos. En el Calvario Jesús quiere que las familias estén así, unidas, llenas de amor, que el hijo esté ahí donde es importante para los padres. Que el hijo esté ahí porque es el apoyo, es la esencia, es alimento de los padres. Cuando los hijos están ahí, uno está viendo la proyección. Lo más hermoso, que un hijo empezando a caminar y ya se parece al papá, o camina como él, o es idéntico a la mamá. Qué hermoso en esos hijos ver todo eso. Es hermoso. Jesús valora entonces que estés ahí, que estés ahí. En la profecía que Jesús vio en la copa había una que está en Isaías 54:7. Isaías 54:7, hay una de esas tantas profecías. Por un momento te abandoné, pero luego te recogí con todas mis misericordias. Por un momento se fue su padre del lado de Jesús, pero solo fue un momento, un breve momento, pero te recogeré con grandes misericordias. Jesús tenía esperanza de que el abandono por el cual iba a pasar no iba a permanecer. Y eso lo hizo sentir muy mal a Jesús, el abandono de su padre. Y hoy estarían diciendo los escépticos, pero el papá abandonando al hijo en la cruz del Calvario, en medio del suplicio, en medio de la agonía, en medio del dolor. Pero ¿qué clase de padre es ese que abandona a un hijo en un momento tan complicado? Muy complicado era, porque estaba cargando todos nuestros pecados. Si usted sigue todos los episodios de la cruz, verá que a plena luz del día se oscureció la tierra completamente. Terrible los efectos del pecado en el mundo. El mundo anda en oscuridad por ignorancia, por desconocer la palabra de Dios, por hacer a un lado aquello que le quiere decir que viva bien, que haga bien las cosas, que camine rectamente. El mundo no quiere eso. El mundo quiere que lo empujes a las disonancias y a las cosas que el mundo le ofrece hoy, que para nada han servido hasta la fecha. Para nada han servido hasta la fecha. La ciencia ha aumentado, pero el hombre ha retrocedido cantidades. Y solo encuentra uno hombres que
A mí me llama la atención esto, que cuestionan a Dios. Mire, usted cuestiona a alguien cuando su concepto, su capacidad, su sabiduría, su inteligencia, todo lo que usted tiene es superior a él. Usted podría cuestionarle, pero cuestionar a Dios el hombre, cuestionarlo por lo que no entiende, por lo que no ha recibido, por lo que no sabe, eso se está dando hoy en nuestros días. Hombres que pasan el conocimiento a la superficie de la cabeza para decir que son inteligentes y estar en contra de Dios. Todo este episodio hace que Jesús sea escuchado, pero no entendido. Si usted mira los episodios de la cruz, es el momento donde Jesús es escuchado, pero no entendido. Cuando dice Eloí, lama sabatani, esto es arameo y hebreo. Jesús podía interpretarlo, pero Jesús no quería que su padre fuera acusado, que su padre fuera dañado en su gran nombre por la muchedumbre que estaba al frente. Si allí tenemos los hombres de hoy, le habrían dicho a Jesús, ¡ah! Y hasta el papá se fue, hasta lo abandonó Dios, y mire, y que es que nuestro Salvador, y mire, hasta Jesús quedó solo allí. No, Jesús estaba atravesando esa amarga agonía para enseñarnos a nosotros que es más profunda la sed de no tener a Dios, que es más profunda la sed cuando las injusticias las hago escuela en mi vida, que es muchísima más la sed del mundo de hoy por el amor y el respeto, que no lo hay. Era una sed de valores, era una sed de principios que el mundo ha abandonado por tiempos. Todos entendieron como que llamaba a Elí. A Elías llama, veamos a ver si viene a salvarle. Y dicen que uno de ellos corrió y empapó una esponja en vinagre y se la acercó a la boca. El creador de manantiales, de grandes manantiales de vida eterna, San Juan capítulo 4, del interior salen borrascas de agua purificada para quitar la sed. Y allí no tenía un vaso con agua. No había un vaso con agua para Jesús, solo una esponja con vinagre. ¿Quién dijo que el vinagre calma la sed? El vinagre te arregla el sistema digestivo, pero no te va a calmar la sed. Y esto fue lo que le ofrecieron a Jesús. Respuesta inapropiada en un momento tan crucial. Por eso fue que él le escribió: si tu hijo te pide pan, no le darás una piedra. Si él te pide un pescado, no le vas a dar una culebra. Pues si ustedes siendo malos dan cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Mire, Dios da de lo mejor. Lo mejor del trigo, lo mejor del vino, es para que nosotros disfrutemos. Pero mientras tanto él en el Calvario estaba pasando por esta grande dificultad. ¿Cuánto valor tiene nuestra redención? ¿No les parece? ¿Cuánto valor tiene ese paso de Jesús de Getsemaní a la gloria? Que dice que se le secó el paladar, dice que la lengua se pegó a su paladar, era tanta la sed de Jesús, que como árbol seco en medio del desierto. Miren ustedes, y cómo Jesús sigue pasando esta dificultad. ¿Cuánto vale una respuesta apropiada en su momento? Toda la obra fue completada. Toda la obra la completó Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, ya no quedan sacrificios, ya no quedan indulgencias, ya no quedan novenarios, ya no quedan rezos de ninguna clase para sacar a nadie de purgatorios que no existen o que no se vayan al infierno. No, nada de eso, porque Jesús culminó la obra en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. ¿Saben qué significa? Teletestai. Teletestai era lo que un esclavo venía delante del amo y le decía: teletestai,
¿Saben qué significa? Terminé el oficio, terminé el trabajo, terminé la obra, ya terminé lo que me mandaste a hacer. Jesús allí terminó la obra que su Padre le había mandado y no quedó faltando una palabra, ni una tilde, ni una jota que se cumpliera delante de la cruz. Por eso lo único que tenemos que hacer nosotros hoy es con gratitud llegar delante de Jesús y decirle gracias, gracias Jesús, gracias, porque sufriste en mi lugar, porque tomaste toda la tragedia de Getsemaní a la cruz en el lugar donde yo debía estar pagando mis culpas, pero Él las pagó en mi lugar. ¿Estaríamos agradecidos con Jesús hoy? Jesús termina encomendándose al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Yo le pregunto hoy a usted, ¿en quién se encomienda usted diariamente? Cuando usted sale de la casa, ¿en quién se encomienda? Cuando salen los hijos, ¿a quién se los encomienda? ¿Quién es el portentoso que está sobre su vida, llenando los vacíos de su corazón? ¿Quién es aquel que está llenando todas las necesidades de su vida? ¿Quién es aquel que está dando la respuesta adecuada a lo que usted busca? Mire, es solo Jesús. Jesús es el que está allí ayudándonos en todo. Y esa es nuestra esperanza. La victoria de Jesús en la cruz del Calvario es la esperanza viva que habla el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 3. Es una esperanza inconmovible, es incomparable. No hay nada que se compare a que tú hoy en día tengas la oportunidad de llegar a una eternidad que son miles, billones y millones de años, o en la presencia de Cristo o en el tormento eterno. Tú eliges cómo caminar, dónde estar, hacia dónde dirigirse, cuando hoy en día tienes la oportunidad en vida para decidir, para tomar tus mejores decisiones. Y la mejor decisión que yo tomé hace 49 años fue seguir a Jesucristo. Y esa es la mejor que yo les estoy diciendo en este día, porque el perdón de Él da libertad, porque la salvación de Él no tiene prebendas de ninguna clase, no tiene obstáculos que pasen ni siquiera por su mente. La salvación de Dios es un regalo, es el inmerecido regalo de su santísima gracia para cada uno de nosotros. Por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos ha dado un regalo por Jesucristo, no es por nuestras obras. No es que usted sea muy devoto, que ore mucho, que lea mucha la palabra, que va a venir todos los miércoles al discipulado, que va a venir a la iglesia los domingos del pastor David, si así le queda fácil, o de los viernes al pastor Ramiro, pero que venga a buscar de Dios, que camine con Dios, que se alimente de Dios, que todo lo que usted busque en la vida le vaya llenando de fortalezas por las debilidades, el sufrimiento y la desgracia de un martirizado en una cruz. Jesús fue martirizado en una cruz por mí y por ti. ¿Qué harías tú por Él? Por Él, nada. Por ti, todo. Todo lo que tienes que hacer es por tu vida, porque Él ya está en el reino de los cielos y va a regresar como el juez de la tierra, o va a regresar como el gran salvador del mundo. ¿Cómo quieres esperarlo? ¿Como un juez, o lo vas a esperar como el dulce redentor, el Dios que nos salvó a través de su Hijo? Si queremos esperarlo de esa manera, yo te invito en esta mañana a que lo recibas en tu corazón, si no has tenido la oportunidad. Aquí vamos a terminar y voy a rogarle que todos cerremos los ojitos. Vamos a cerrar nuestros ojos y va a pedirle usted a Dios en esta mañana que reprende, óigase bien, que reprende la estaída de Él en su corazón. Es decir, que si alguna vez usted tuvo dudas, esas dudas
hoy desaparezcan y Jesús sea el Señor de tu vida, el que toma las determinaciones por ti, el que piensa por ti, el que decide por ti, el que hace todas las cosas que a ti te incomodan y que son imposibles. Él lo hará posible. Cierra tus ojos. Señor de la gloria, te honramos, te glorificamos, te exaltamos grandemente por este enorme regalo que nos has dado, el don de la salvación, la gracia tuya en nuestras vidas. Bendito Señor, que si vienes hoy, puedo decir que me voy contigo. ¿Quién quiere irse con Jesús hoy? Yo quiero ver la mano en alto de aquellos que quieren irse con Jesús en el momento que lo llame. ¿Tú has aceptado a Jesús? Si no lo has aceptado, yo quiero ver tu mano en alto para que aceptes a Jesús en tu corazoncito, para que Él sea el Rey de tu vida, para que Él te ayude en los momentos más difíciles, para que Él sea el Rey en todo lo que tú haces. Alza tu mano y diga: yo quiero recibir a ese Jesús glorioso. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más quiere recibir a Jesús? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga. Glorita, Dios le bendiga, Dios los bendiga, porque Jesús ahora es el Señor de sus vidas. No lo dejen ni siquiera para dormir. Estén al lado de ustedes cuando van a reposar. Que Jesús siga desde hoy siendo el Señor de sus vidas y el Salvador de sus almas. Que si Él viene a pedirte cuentas, tú estés al día con Él. Dios me los bendiga y los guarde siempre. Amén.